Saludos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Gramática. En esta ocasión vamos a trabajar las preposiciones y las conjunciones, que son las dos últimas clases de palabras que nos quedan por ver de esta unidad número 1. Las preposiciones y conjunciones son clases de palabras que tienen cosas en común. La primera de ellas es que son palabras invariables. ¿Qué significa esto? Que son palabras que no tienen marca de singular, ni de plural, ni de masculino, ni de femenino. Eso es lo que significa. Entonces, acá vamos con la preposición, es una palabra invariable. ¿Ok? Una palabra invariable. Y lo mismo va a pasar con las conjunciones. ¿Ok? No cambian ni en género ni en número. Y por otro lado, nosotros vamos a ver que son palabras de enlace. Esa es la otra cosa en común que tienen. Es decir, que son palabras que relacionan palabras con otras palabras o en el caso, sobre todo, de las conjunciones, las oraciones con otras oraciones. Eso lo vamos a ver con mayor claridad cuando estudiemos más adelante las oraciones coordinadas y subordinadas. ¿Ok? Bueno, lo que me interesa es que hoy conozcan qué palabras son las preposiciones y qué palabras son las conjunciones. Entonces, vamos a comenzar por ver de qué trata la preposición. La preposición está presente en muchísimas estructuras, ¿ok? De hecho, acá las mencionamos. Por ejemplo, perífrasis verbales, locuciones, sintagmas preposicionales, complementos preposicionales, complementos circunstanciales. También cuando veamos los complementos directo e indirecto, la preposición estará presente también. ¿Ok? Es decir, la preposición es una palabra importantísima, ¿ok? En este idioma. Ahora les voy a mostrar eh, ejemplos aquí de nuestras preposiciones, ¿ok? Entonces, acá tienen la lista. Por ejemplo, preposición a, dígaselo a María, ¿ok? Eh, Luego tengo ante, se paró ante el altar. Tengo bajo, entrego el dinero bajo amenaza de muerte. Con, vivo con mi pareja. Contra, están desarrollando una vacuna contra el SIDA y en este momento también contra el COVID-19, ¿no? Preposición de, Quito es la capital de Ecuador. Desde, no veo a Rafa, desde hace 2 años. Durante, entraron durante la noche. En, esta noche me quedo en casa. Entre, estoy entre la espada y la pared. Hacia, yendo hacia el puerto, hay un bar que está muy bien. Hasta, me quedé estudiando hasta las 3 de la mañana. Mediante, me dirijo a ustedes mediante este escrito. Para, esto es para mí. Por, los lunes cerramos por descanso. ¿Ok? No son las únicas, faltan otras más que voy a mencionar en este momento. ¿Ok? Pero tenemos también según, por ejemplo, según Clara, me has mentido. Sin, no lo conseguiré sin tu ayuda. Sobre, he dejado las llaves sobre la mesa. Y finalmente tras la larga espera, por fin nos recibieron. Entonces, como pueden apreciar, las preposiciones también se van a comportar, al igual que lo vimos con los adverbios, como conectores. ¿Ok? Fíjense que la A anuncia varias cosas, por ejemplo, si el complemento directo alude a persona, usamos la A. La A también puede significar aproximación, puede significar varias cosas. Ante es como decir frente a algo, ¿ok? También desde hace alusión a tiempo, ¿ok? Desde un lugar a otro puede ser también para indicar espacio, ¿ok? Durante también hace alusión a tiempo. Lo mismo hacia, indica una dirección. Hasta ya indica un límite.
por ejemplo, desde es el inicio de algo y hasta el límite de algo, hasta dónde llega, ¿no? Eh, mediante, etcétera. Entonces, como pueden ver, ya las preposiciones nos sugieren determinados sentidos, determinadas significaciones. Y eso es lo que nos permite relacionar una idea con otra. ¿Okay? Esa es la importancia de la preposición. Por supuesto, existen otras preposiciones, solo que en algunos casos han caído en completo desuso y en otros casos se usan muy poquito, aunque siguen vigentes. Les menciono aquí, por ejemplo, la preposición so. Ese so viene, se los voy a anotar por aquí, viene del latín sub, ¿ok? Y de ahí evolucionó a so, como cuando hablamos de subsuelo o subdesarrollo. Bueno, ese sub evolucionó la española so y equivale, de hecho, a la preposición bajo. De manera que cuando decimos so pena de castigo, es lo mismo que decir bajo pena de castigo, ¿ok? O so pretexto, bajo pretexto, ¿ok? Entonces, ahí podemos encontrar un ejemplo de una preposición que se usa muy poquito. En el caso de so, en el lenguaje jurídico es más común encontrarlo, ¿no? Luego tenemos cabe. Muchas veces en la lista anterior suele incluirse cabe. Gente que cuando recita la lista de preposiciones suele decir a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. Y no sabe cuándo se usa cabe. Bueno, la razón es que cabe en el español moderno no se usa. O sea, se usó hace siglos. Puede ser que algún poeta, algún escritor, por razones estéticas, la rescate y la utilice, pero realmente en el lenguaje cotidiano ya no es así. Es más, ya mismo Andrés Bello, ya a mediados del siglo XIX, decía en su gramática que esta preposición ya estaba en desuso. Bueno, si ya lo decía Andrés Bello en aquel entonces, podrán imaginar que menos aún en el siglo XXI seguirá usándose. O sea, quedó como un recuerdo del idioma. ¿Qué significaba ese cabe? No lo confundamos con el cabe destacar, por ejemplo. Ese cabe y es verbo, el verbo caber. Eh, Aquí cabe equivale a junto a o al lado de. Estas son las equivalencias de cabe. Por ejemplo, cabe la fuente. Si yo digo cabe la fuente, estoy queriendo decir junto a la fuente o al lado de la fuente. ¿Ok? Bueno, ese cabe, ya saben, existió en algún momento del idioma hace siglos en su uso, pero hoy en día ya no está en uso. Pero hago la acotación porque muchas veces cuando recitamos de memoria la lista de preposiciones suele incluirla, aunque realmente en el español moderno no se usa mucho. Eh, Luego también tenemos pro y vía. Me voy a detener aquí con el caso de vía. Este vía equivale a por. Lo solemos usar de dos maneras. Por una parte, cuando decimos en rutas aéreas como esta, voló a México vía Montreal, es decir, para llegar a México hizo primero una parada en Montreal. ¿Okay? Eso por una parte. Otro ejemplo cotidiano es transmisión vía satélite, transmisión vía microondas, porque ahí vía significa por. No lo confundamos con el sustantivo vía, que significa camino. Cuando uno dice voy por la vía, o voy en la vía, etc. O esta es la vía para llegar a tal sitio. Ahí vía es sustantivo. ¿Eh? Aquí, en cambio, vía es preposición y tiene este valor equivalente a por. Bueno, estas son las preposiciones, ¿ok? No solemos subclasificarlas, no es que no se pueda, sí se puede, pero para los fines de nuestra materia no es necesario. Bueno, me quiero detener, sí, en algunos errores frecuentes en el uso de las preposiciones, ¿ok? Y esto es muy importante porque en redacción el uso de las preposiciones
suele entorpecer mucho la comprensión del mensaje. O sea, si se usa mal la preposición, puede ocurrir que no se entienda lo que se hizo, se distorsiona el mensaje. Bueno, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes en el uso de las preposiciones? Los errores suelen ser o, o bien porque falta la preposición en la oración, o bien porque se utiliza de más, o bien porque se utiliza en lugar de otra más apropiada. Estos son los tres patrones de error del uso de las preposiciones en la redacción. Repito, o le falta la preposición cuando hace falta, o le sobra la preposición y no hace falta, o por el contrario, hay una preposición más apropiada que la otra. ¿Ok? Entonces vamos a ver los casos más representativos o los más comunes que uno normalmente consigue cuando uno corrige libros, textos de diversa índole. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la preposición a, ¿ok? Que ya la están viendo allí. Hay cosas acá que debo forzosamente explicar, que si bien la veremos en otras clases más adelante, es necesario que yo las explique para que se pueda entender el patrón de error. Entonces, vamos a empezar con fallas comunes con la preposición a. Tenemos el complemento directo, y esto ya es análisis sintáctico, y complemento indirecto. Antes de mencionar o explicar estos ejemplos que ustedes están visualizando aquí, es menester que yo explique, bueno, qué es eso de complemento directo y indirecto. Bueno, el complemento directo indica sobre qué o sobre quién recae directamente la acción del verbo. Si yo digo, yo compré una manzana, ¿verdad? Quiere decir que yo es el sujeto, ¿ok? Compré es el verbo y una manzana es lo comprado. O sea, la acción de comprar recae aquí, ¿ok? Y por lo tanto, yo compré una manzana, viene a ser el complemento directo. Voy a poner un CD aquí. Complemento directo. Este es el complemento directo. Cuando yo digo, yo compré una manzana, ¿ok? La manzana es lo comprado. Este es el complemento directo. Ajá, ¿para qué necesitamos saber eso? En principio, cuando yo tengo un complemento directo que alude a personas o animales, normalmente necesita preposición a. Caso contrario, no la lleva. Por ejemplo, manzana no es persona, no es animal, es un objeto. Y por lo tanto, no se necesita preposición. Yo no digo yo compré a una manzana, yo compré una manzana. ¿Ok? Es muy diferente, por ejemplo, a decir yo llamé a María. ¿Ok? Aquí ya la cosa cambia, porque efectivamente yo es el sujeto, llamé es el verbo, y a quien llamé a María. Este es el complemento directo. Ella es la que recibe la acción de ser llamada. ¿Ok? Y como es persona, observen que aquí sí tiene que estar la preposición a. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a ponerle lupa a los casos del complemento directo, donde efectivamente esta falla empieza a verse. O sea, esto que se explicó no se cumple. ¿Ok? Vamos a ver acá para no distraer. Entonces, les muestro esto. El ministro ha denunciado a ese periódico. Ajá. La denuncia recae en el periódico. Eso es cierto. Ahora, si este es el complemento directo, periódico es un objeto, no es persona, no es animal, por lo tanto, esta A está de más. ¿Ok? O el invierno azota a esa región. Es el mismo problema. Región es un concepto, un objeto en este caso, no es persona, no es animal, está, por lo tanto, se elimina. ¿Okay? El invierno azota esa región. ¿Okay?
igual aquí, Eulalio González elogia la lucha contra el terrorismo. Esa no va. En cambio, vean este ejemplo. Vi tu hermanita en el cine. Ok, aquí el sujeto es tácito, yo, se sobreentiende que ahí el sujeto es yo vi tu hermanita en el cine. Tu hermanita, entonces, es el complemento directo, es lo que esa persona vio. Pero hermanita sí es persona. Y si es persona, aquí sí debe ir la preposición a. Vi a tu hermanita en el cine. ¿Ok? Entonces aquí sí hace falta preposición a, por lo tanto, esto debe corregirse. Eso es con el complemento directo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucede en los casos con complemento indirecto, como aparece aquí. Acá lo pueden ver. El complemento indirecto es más sencillo. ¿Qué es para empezar? El complemento indirecto de alguna manera indica quién es el destinatario de esa acción, a quién va dirigida una acción específica. Volviendo al ejemplo de las manzanas, si yo digo, yo compré una manzana a mi tía, ¿ok? Vamos a poner esto aquí. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo acá nuevamente el sujeto, el verbo, una manzana, ya sabemos que es el complemento directo, es lo comprado. Ahora, si yo pregunto, ¿a quién yo le compré la manzana? O sea, ¿a quién se le va a entregar esa manzana? ¿A quién va a dirigir esta acción? A mi tía. Entonces, a mi tía pasa a ser complemento indirecto. ¿Ok? Entonces, yo sujeto, compré verbo, una manzana, complemento directo. ¿A quién se la compré? A mi tía. Entonces, en español, el complemento indirecto debe tener preposición a obligatoriamente, en todos los casos. ¿Ok? Entonces aquí el error sería no ponerle esa preposición a cuando efectivamente la exige la estructura. Tal como lo podemos ver acá. Tu amiga no le dieron la beca. Ok, aquí nuevamente el sujeto está tácito. Ellos no le dieron la beca a tu amiga. ¿Ok? Dieron es el verbo. ¿Qué es lo que no le dieron? La beca. La beca es el complemento directo. ¿A quién no le dieron esa beca? A tu amiga. Ya estamos sintiendo que falta algo acá. Y efectivamente, si tu amiga es el complemento indirecto, quiere decir que entonces la A está haciendo falta. Es lo correcto, entonces debe ser a tu amiga no le dieron la beca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces este es complemento indirecto y debe tener preposición a obligatoriamente. ¿Ok? Bueno, estas dos cositas, complemento directo e indirecto, las voy a explicar en otra ocasión con más detenimiento. ¿Okay? Aquí lo que me interesa es que comprendan por qué en unos casos estas oraciones van a requerir preposición a y por qué no en otras. Y son errores muy, muy frecuentes en la redacción. ¿Ok? Bueno, eh, dicho esto, les menciono acá rapidito los otros tipos de error. Por ejemplo, en estos casos, los otros casos erróneos, aquí corresponde el patrón de error de que hay una preposición más apropiada que otra. Lo que nos va a dar la pauta de esto es el tipo de verbo exigido. Perdón, el tipo, la preposición que exige el verbo. Eso es lo que quiero decir. A ver, en algunos casos, el verbo, para que la oración quede bien construida, va a requerir una preposición determinada. ¿Ok? Uno como hablante nativo lo puede deducir sin mayor dificultad. Entonces, fíjense, tenemos este caso, el fiscal se enfrentó al contralor. En realidad el verbo enfrentarse exigen sobre todo la preposición con. Se enfrenta con algo, no tanto enfrentarse a algo, sino con algo. Entonces, se enfrentó con el contralor. O por ejemplo aquí, ¿qué vas a hacer?
Esto aquí es que faltó. Aquí faltó. ¿Qué vas a hacer? El verbo ir exige la preposición a. Esto es de hecho una perífrasis verbal, que eso ya lo habíamos estudiado en otras clases. ¿Okay? Lo mismo acá, vamos a alcanzarlo. El problema es que la A se fusiona en la pronunciación con esta A que está aquí, y eso es lo que hace que tengamos ese problema de que no percibamos que efectivamente hace falta una preposición acá. Lo mismo ocurre en esta otra oración. ¿Okay? Vamos a alcanzarlo. ¿Okay? Esa A está siendo exigida por el verbo ir. Recuerden, el verbo ir es un verbo irregular que se expresa aquí en vamos. ¿Ok? Manifiesto o yo manifiesto desprecio a la ley. Uno manifiesta desprecio por algo. ¿Por qué? Por la ley. ¿Ok? Aquí la más apropiada es porque la exige esta estructura. A veces no es nada más el verbo el que exige una preposición, puede ser otras clases de palabras, ¿no? O por ejemplo esta, aspiro que todo salga bien. Ojo con este caso, ¿no? Se supone que es aspiro a que todo salga bien. ¿Por qué? Porque el verbo aspirar tiene dos significaciones y depende de la presencia de la preposición. En otras palabras, si yo tengo aspiro sin la A, eso significa inhalar o succionar. Por ejemplo, la máquina aspira el polvo. ¿Ok? Ahí, como aspirar significa succionar, no necesito preposición A. En cambio, aspirar con preposición a significa desear algo o anhelar algo. ¿Qué es lo que ocurre en esta oración? Yo deseo que todo salga bien. Yo aspiro a que todo salga bien. Yo aspiro a algo. ¿A qué aspiro? A que todo salga bien. ¿Ok? Es un error muy común. La ausencia de esta preposición muchas veces tiene que ver el verbo aspirar y la conjunción que. ¿Ok? Esto es muy común, este tipo de error. ¿Okay? Más adelante lo vamos a ver con calma. Este es un tipo de error que de hecho lo llaman queísmo. ¿Okay? Donde hace falta la preposición y no se añade. Ya voy a hablar un poquito más de queísmo con otro error patrón, ¿no? Bueno, o este último caso, cartas a contestar, lo correcto es decir cartas para contestar o por contestar. ¿Okay? Bueno, son algunos casos en los cuales la preposición a o hace falta porque el verbo lo exige, o en cambio por el régimen preposicional el verbo está pidiendo otra preposición diferente. Sigamos con otros casos. Por ejemplo, tenemos con. ¿Ok? Aquí pueden ver que el patrón de receso, otra preposición en lugar de la que está allí. Por ejemplo, sus aficiones son afines con las mías. En realidad son afines a las mías. O siempre iba acompañado con su perro. Aquí puede haber dos opciones. Iba acompañado de su perro o iba acompañado por su perro. La enfermedad terminó con la muerte. En realidad la enfermedad terminó en la muerte. Escrito así, más bien distorsiona el mensaje. Decir la enfermedad terminó con la muerte significa que gracias a la enfermedad la muerte se cesó, y eso es imposible. Entonces, lo correcto es decir que la consecuencia de la enfermedad es que terminó en la muerte. ¿Okay? Por eso es que esta preposición es más apropiada. O yo discrepo con su apreciación. En realidad yo discrepo de algo. ¿De qué? De su apreciación. Entonces, no va esta preposición con, debe ir de. ¿Ok? Otros ejemplos que reportan a otros autores especializados. Bueno, tenemos la preposición de. Con la preposición de ocurre un fenómeno que, como pueden ver, se denomina en un caso dequeísmo. ¿Qué significa dequeísmo? Que la preposición de sobra en la oración. Por ejemplo, nadie cree de que la situación mejore.
Si yo digo nadie cree de que la situación mejore, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo creer no exige preposición de. Tiene que ser nadie cree que la situación mejore. Nadie cree eso. No es nadie cree de eso, es nadie cree eso. Ese es el mejor truco para detectar si estamos ante un dequeísmo o no. ¿Ok? O resulta difícil de que cambie de opinión. Debe ser al revés. Resulta difícil eso. Resulta difícil que cambie de opinión. Eso resulta difícil. Entonces, esa preposición sobra. ¿Y por qué se llama dequeísmo? Porque está muchas veces involucrada la palabra que aquí. Ojo, no siempre la combinación de más que es errónea. De hecho, y como lo vamos a ver, eh, a veces sí hace falta porque el verbo lo exige. ¿Ok? Y o sea, el de más que no podemos asumir automáticamente que ahí hay un dequeísmo. ¿Ok? Lo que nos permite deducirlo es si este verbo lo exige o si no es el verbo, esta expresión. Normalmente el verbo y puede ser otras palabras, a veces sustantivos, a veces adjetivos, etcétera. Como quiera que sea, el mejor truco es reemplazar todo lo que tengo aquí por la palabra eso. ¿Ok? Y lo mismo acá. Reemplazar todo lo que está aquí con la palabra eso y verificar. ¿Se puede decir nadie cree de eso? No, nadie cree eso. ¿Resulta difícil de eso? No, resulta difícil eso. ¿Eh? Bueno, el dequeísmo de hecho está bastante estigmatizado socialmente, ¿no? Mucha gente sabe que le suena mal y por lo tanto evita usarlo, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Por evitar usarlo, a veces generaliza la regla y puede incurrir en el caso contrario, que es el queísmo, que junto con el que hay una ausencia de preposición cuando es necesaria. Es exactamente lo contrario. Entonces observen aquí, me acordé que tengo una cita. En realidad el verbo acordarse exige la preposición de. Yo me acordé de algo, yo me acordé de eso. Si yo sigo el mismo truco de reemplazar todo por la palabra eso o la palabra algo, nos daremos cuenta de que existe esa necesidad. Me acordé de que tengo una cita. Efectivamente hace falta la preposición de acá. O estoy a la espera de que llegue el avión. Aquí hace falta preposición de. Estoy a la espera de algo. O estaban seguros de que estaban mejor. Bueno, esta oración habría que redactarla mejor. Lo cierto es que aquí también hace falta preposición de. Como pueden ver, de más que no siempre es un error. A ver, en el caso de un queísmo hace falta porque la estructura lo exige. ¿Ok? Ese es el mejor truco. Si yo lo cambio por esto o eso o algo. ¿Ok? Entonces estos dos tipos de vicios de lenguaje son muy frecuentes en la redacción. Son más frecuentes los queísmos que los dequeísmos, precisamente porque tendemos más a evitar el dequeísmo, ¿no? Los españoles tienden a ser desde nuestra óptica dequeístas, ¿ok? Hay veces que ellos insertan la preposición de cuando desde la perspectiva latina o latinoamericana realmente esa de no iría o no, en la manera nuestra de hablar, ¿ok? Pero bueno, estos son dos errores muy frecuentes donde se involucra la preposición de. ¿Ok? Creo que tengo otros casos relacionados con esta misma preposición. Se dio cuenta que la puerta estaba abierta. Ojo con esta locución verbal, darse cuenta. Se tiende a cometer constantemente errores con esta locución. Debe ser darse cuenta de, se dio cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta? De que la puerta estaba abierta. Se dio cuenta de que, ¿ok? A veces pasa cosas como esta. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Esto es tomado de una canción de Oscar de León famosísima, se llama Llorarás.
Claro, uno por razones estilísticas, de métrica, musical, uno pudiera dejárselo porque de quitárselo eh, queda mal estructurado el verso, ¿no? En términos de métrica. Pero en términos estrictamente gramaticales, es darse cuenta de algo. Así te darás cuenta de que si te engañan duele. Eso sería lo gramaticalmente apropiado. O sea, esta de debería ir acá. ¿Ok? Se te darás cuenta de que si te engañan duele. Eso sería lo gramaticalmente correcto, pero la canción en realidad recoge no solo una manera popular de decirlo, sino que también se adecua más a la métrica. Caballo Viejo tiene un caso parecido. La canción Caballo Viejo dice en uno de sus versos, caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando se le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Eh, entonces no se dan de cuenta. La canción la han medio arreglado, pero prevalece el problema, ¿no? No se han dado cuenta que es un corazón amarrado. Ahí faltaría el D, pero es el mismo lío. Se rompe el metro, ¿no? Bueno, para que vean que esta locución darse cuenta se presta a usarla mal con las preposiciones, especialmente preposición de. Entonces ya saben, se dio cuenta de qué, se dio cuenta de algo, darse cuenta de. Eso no puede olvidarse. Ok. Y bueno, otros usos incorrectos, como pueden apreciar, aquí debería, aquí dice tener aspiración de vivir, es aspiración a vivir. Recuerden lo que explicamos, aspirar con A es desear algo. O tengo mucho gusto de saludarlo. Es mucho gusto en saludarlo. ¿Okay? Acá les voy a mostrar otros casos, preposición en. Por ejemplo, en estos, aquí vuelve a ser el mismo problema de una preposición mejor que otra. Sentarse en la mesa. Atención con sentarse en la mesa, que lo decimos muy a menudo, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Sentarse en la mesa significa que yo estoy sentado encima de ella, cuando lo normal es que yo estoy sentado encima de una silla, en la silla, y yo me aproximo a la mesa. Por esa razón, uno debería decir sentarse a la mesa. Siéntense a la mesa, están sentados a la mesa. ¿Ok? Están desde una silla y están aproximados a la mesa. ¿Ok? Sentarse en la mesa sería correcto si efectivamente yo estuviese sentado encima de ella. ¿Eh? Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta. Aquí el hombre desistió en pedirle que lo acompañara, desistió de algo, no en algo, desistió de algo. Tengo la esperanza en que mi hijo encuentre trabajo, no tiene esperanza de algo, de que mi hijo encuentre trabajo. Esto es muy frecuente verlo, estatua en bronce, es estatua de bronce. La preposición de introduce con qué material se hace algo a lo que se está aludiendo. Por ejemplo, la estatua está fabricada de bronce. O lo mismo el anillo, anillo en metal precioso. Muchas veces uno lo lee por ahí. Anillo en plata, anillo en oro. Debería ser anillo de plata, anillo de oro, anillo de acero, en fin. O sus acciones subieron en un 10%. En unos casos, aquí sobra. Por ejemplo, cuando estamos hablando de porcentajes, decir subieron en un 10% luce como impreciso, cuando en realidad los porcentajes son precisos. No es una aproximación. Bueno, total que debería ser, sus acciones subieron 10%. Incluso si elimino N y elimino U, queda mejor la oración. Sus acciones subieron 10%. Es más preciso. ¿Ok? Bueno, acá tenemos Asia. Ojo con Asia porque Asia implica dirección. ¿Ok? O una orientación hacia un sentido determinado. Su actitud hacia ellos fue de respeto. Lo apropiado acá es su actitud ante ellos
o frente a ellos, o para con ellos. ¿Ok? A veces es posible poner dos preposiciones seguidas. ¿Ok? Luego tengo por, se obstinó por hacerme la vida imposible. Aquí obstinarse significa obsesionarse por algo. Se obsesionó en hacerme la vida imposible, bueno, se obstinó en hacerme la vida imposible. O la biblioteca se empeña en difundir el gusto por la lectura. Se empeña en algo, no por algo. ¿Ok? Al Qaeda se responsabilizó por los paquetes bombas enviados a Estados Unidos. Se responsabilizó de algo. De algo. O este otro caso, me voy por siempre. Me voy para siempre. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunos casos que se han recogido que llevan por, pero que en realidad le corresponden otra preposición. Luego tenemos sobre, ¿ok? La interpelación se centró sobre el problema, en realidad es en el problema, se centró en algo, ¿ok? O hizo referencia sobre su situación, hizo referencia a su situación, se refirió a algo. O los ladrones dispararon sobre la policía. Descrito así suena como una situación un poco extraña, unos ladrones que están encima de la policía disparando, eso no tiene sentido. Lo correcto es los ladrones dispararon contra la policía o a la policía. O incluso podemos eliminarlo. Estuvimos debatiendo sobre ese tema. Basta con decir, estuvimos debatiendo ese tema y ya es suficiente. No hace falta ese sobre, ¿no? Bueno, estos son los errores comunes de las preposiciones. Como verán, no son tantas, pero las preposiciones suelen dar muchos quebraderos de cabeza en la redacción. Bueno, luego tenemos, así como ya vimos locuciones verbales y locuciones adverbiales, también tenemos locuciones prepositivas. Y lo podemos encontrar en este cuadrito con un montón de ejemplos. ¿Ok? Generalmente, ¿cómo reconocemos una locución prepositiva o preposicional? También se le puede llamar así. Muchas veces comienzan con preposición, ¿ok? Hay una preposición y luego hay otra preposición. ¿Ok? Vamos a dejarlo marcadito por aquí. Comienza con una preposición y termina con otra preposición. A ambos lados de, a base de, y así sucesivamente, ¿no? O entonces puede pasar que sea solamente al final. Por ejemplo, acerca de, antes de, o cara a, cerca de, debido a, y así sucesivamente. ¿Okay? Hay montones, pero montones. En alguna ocasión yo estudié o leí un trabajo de investigación sobre locuciones prepositivas y el corpus constaba de alrededor de unas 450 locuciones. Eso se les da una idea de la gran cantidad de locuciones que nuestro idioma posee. ¿Okay? Les recuerdo el concepto de locución. La locución viene a ser varias palabras que funcionan como si fuesen una sola. Eso es por eso esto lo llamamos locución. Porque se pueden equiparar con algunas preposiciones que hemos estudiado. ¿Ok? También solemos encontrar algunos casos de locuciones que se emplean mal. Fíjense, a nivel de se usa para aludir a altura o jerarquía. ¿Ok? Es decir, yo puedo usarlo para decir estamos a 950 metros sobre el nivel del mar o a nivel del mar. ¿Okay? Ahí estamos expresando altura. O jerarquía, a nivel de generales pasó tal cosa, a nivel de coroneles. Bueno, una jerarquización. Fuera de esos casos, vemos que su uso es incorrecto. Es muy frecuente verlo en cosas como esta. Tengo un problema a nivel de los sentimientos. En realidad es un problema con los sentimientos. O estos temas hay que resolverlos a nivel de familia. Pudiera pensarse que es jerarquía, pero bueno, lo más apropiado es decir en.
hay que resolverlos en familia. ¿Ok? Atención entonces con a nivel D. De acuerdo a, aquí el error es de usar la A. Debe ser de acuerdo con. ¿Ok? Yo también escucho canciones de acuerdo con mi estado de ánimo. ¿Ok? Lo mismo pasa con en base a. En base a, se sigue considerando un error aunque lo use Raimundo y todo el mundo, ¿no? Mucha gente lo utiliza, está bastante extendido. Incluso yo tengo la sensación de que eso se va a consolidar tarde o temprano en el idioma. Habría que ver si para la segunda edición de la nueva gramática de la Real Academia, que tengo entendido, está previsto que salga para el próximo año, se sigue indicando que en base a es una incorrección o por el contrario ya comienza a ser tolerado como, bueno, una locución que ya está consolidada en el uso. Habría que verlo, ¿no? Vamos a ver qué dictaminan los académicos. Mientras tanto, le suele ser tachado como incorrecto. Hay formas de resolverlo. Por ejemplo, decir lo han destituido en base a unas irregularidades. Podemos reemplazar eso por. Lo han destituido por unas irregularidades. O entonces, premios para seleccionados serán en base a objetivos. Debería ser, serán con base en objetivos o sobre la base de objetivos. También es posible escribir basado en objetivos. Es otra opción válida de reemplazo en base a. En caso de en relación a, es el mismo problema de recuerdo a. Esta no va, es en relación con. ¿Ok? Las tabletas electrónicas brasileñas serán competitivas en relación a las producidas en Asia. Debería ser, serán competitivas en relación con las producidas en Asia. Usted se relaciona con algo. ¿Ok? Y lo mismo aquí, conforme a. Se resolvieron los inconvenientes conforme lo previsto. Aquí el problema es que se omite la A. ¿Ok? Debe ser conforme a lo previsto. Porque conforme a es una locución prepositiva y eso tiene que ir junto. No debe faltar nada. ¿Ok? Bueno, antes que se me olvide, volviendo en base a, una forma de argumentar porque en base a pesar que la gente lo usa mucho, se sigue considerando incorrección, es porque usted se basa en algo, no se basa a algo. O sea, el argumento parte de ahí, de que uno se basa en algo, no se basa a algo. La preposición que se exige es en. Por eso es que observen que las otras maneras con base en o sobre la base de. Bueno, ya el tiempo dirá, repito, si esto se mantiene considerado como una incorrección o por el contrario, por la fuerza del uso, se consolide en el idioma. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la conjunción, que es el otro tipo de palabra que funciona como enlace. Bueno, aquí pueden encontrar la definición. El término conjunción significa unión, enlace, atadura. Entonces las dos conjunciones establecen enlace entre palabras, estructuras gramaticales u oraciones, sobre todo oraciones, como ya veremos. Entonces están clasificadas en dos grandes grupos. Por una parte, coordinantes y por otra parte, subordinantes. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver el primer grupo, conjunciones coordinantes. ¿Ok? ¿Por qué se llaman coordinantes? Son las conjunciones que vamos a encontrar en oraciones coordinadas. ¿Ok? No pierdan de vista eso. Oraciones coordinadas. Son oraciones que van a tener no un solo verbo, porque una oración con un solo verbo es una oración simple, sino que vamos a tener oraciones con dos o más verbos. Entonces, ¿qué es lo que también conocemos como nexo? ¿Ok? Bueno, esas conjunciones para este tipo de oraciones son coordinantes y son cuatro. Son cuatro tipos, ¿ok? Que los vamos a mencionar ahora mismo, ¿no? Fíjense, aquí las tiene. Ya que esto se me movió un poquito. Aquí está bien. Fíjense.
Primer tipo, copulativas. Luego tenemos disyuntivas, adversativas y distributivas. O sea, hacemos 4 tipos de conjunciones coordinantes. O sea, estas conjunciones que ustedes van a ver ahora son las que utilizamos para enlazar oraciones coordinadas. O sea, oraciones que ya no tienen un solo verbo, sino que tienen por lo menos 2. Por una parte, copulativas. Tenemos estas que están aquí, conjunción y, su variante e y ni. ¿Okay? Las copulativas expresan suma o adición. Es decir, cuando yo uso estas conjunciones, estoy añadiendo información. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, compró pan y huevos, bueno, ahí está añadiendo otro dato. ¿Ok? O la E se utiliza si la siguiente palabra comienza con I. Por ejemplo, María e Irene. No decimos María y Irene, sino María e Irene. Es una variante que solamente se utiliza si la siguiente palabra empieza con vocalí, para evitar una cacofonía. Y el ni es una conjunción que encierra una negación. Cuando yo digo no estudia ni trabaja, ¿ok? Ese ni está reiterando una negación, ¿ok? No estudia ni trabaja, ¿ok? Entonces ahí tenemos una conjunción también copulativa. Aquí también hago acotación que la conjunción que puede ser copulativa solo cuando son locuciones. Por ejemplo, dale que dale. Este tipo de expresiones, ¿no? Pero como esta locución verbal que está aquí, pero fuera de estos casos, la conjunción que pasaría al grupo de las subordinantes, que ya hablaremos en un momento. Esto es un caso más bien excepcional, muy, muy poco común. Ahora, pasamos ahora a las disyuntivas. Como pueden ver allí, tenemos 2, que serían o y su variante u. Es decir, si yo tengo otra palabra que empiece con o, tengo que usar u. Por ejemplo, empleados u obreros. ¿Ok? ¿Y para qué yo uso estas conjunciones? Para expresar alternancia o 2 opciones. ¿Ok? Por ejemplo, o estudias o trabajas. Estoy dando 2 opciones. Por eso se llaman disyuntivas. Muchas veces esa expresión me encuentro ante una disyuntiva. ¿Por qué se dice eso? Porque uno está ante 2 opciones y no sabe cuál dir. Bueno, me encuentro ante esta disyuntiva para que un poco asocien los términos. Luego, el otro tipo de conjunción viene a ser la adversativa. ¿Ok? Aquí ya tenemos un número mayor, por ejemplo, tenemos pero, sino, ojo, este sino va pegado. ¿Ok? Déjenme ponerles aquí un par de ejemplos. Fíjense, no es lo mismo decir no es tonto, sino que es flojo. ¿Ok? O por ejemplo, si no estudias, reprobarás. ¿Ok? Ajá, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Este sino, cuando yo estoy haciendo haciendo un contraste entre una cosa y otra, es el que va pegado. No es tonto, sino que es flojo. ¿Ok? Entonces, otro elemento que nos permite darnos cuenta es que este sino, la sílaba tónica está aquí en sí. Sino, sino. Por cierto, también existe un sino pegado, pero que no es conjunción, es un sustantivo, que significa destino, un sustantivo que significa destino. ¿Ok? Hay una obra de teatro español que se llama Don Álvaro, La fuerza del sino. Es la fuerza del destino. Eso es un caso diferente, ¿no? Pero sepan que existe.
pero ya en nuestro español cotidiano pues, usaremos sino como conjunción y ese sino pegado tiene sílaba tónica aquí. A diferencia del otro, si no estudias reprobarás. Aquí son dos cosas diferentes. Este es un sí que ahorita vamos a ver, que es lo que llamamos el sí condicional, que es equivalente al if en inglés, ¿ok? Y tenemos el adverbio de negación, ¿ok? Entonces, de hecho, este es el que tiene mayor fuerza de voz. Si no estudias, no es si no, es si no. Si no estudias, reprobarás. Este es el que va separado. Esto es una confusión muy frecuente en la redacción. ¿Okay? Entonces no está de más acotar esa explicación aquí. ¿Okay? Seguimos enumerando las conjunciones adversativas. Entonces tenemos más. Ojo con este más. Fíjense que no tiene tilde. ¿Ok? No lo confundamos con el adverbio más de cantidad. Este más es equivalente a pero. Lo que sucede es que en español moderno no lo usamos tanto. Quizás en un lenguaje más culto, pero no lo usamos tanto. Es cuando decimos estudió más no aprobó. ¿Okay? Sería un ejemplo. Por favor, eviten mezclar varias conjunciones de estas, ¿no? Decir más sin embargo. Sin embargo, también tiene valor adversativo. Añadirle otra vez el más es sobra, es redundante. Decir sin embargo es suficiente o más es suficiente o más sin embargo ya es redundante. Eso es una cuestión que uno ve mucho. Claro, acá también la literatura recoge la palabra aunque en realidad aunque lo vamos a estudiar más como conjunción subordinante. ¿Okay? Aunque está discutido, hay gramáticos que no están de acuerdo que se clasifique como adversativo, que hay algunas veces que se equipara al pero esto está discutido. En realidad el aunque lo vamos a ver como conjunción subordinada. Y finalmente tenemos las conjunciones distributivas. Estas se usan duplicadas, ¿ok? Es decir, ustedes van a ver una palabra, después otro conjunto de palabras y después de nuevo esta conjunción y así. ¿Ok? Tenemos el caso de hora, que se usa poco en el lenguaje cotidiano, lo vemos más en el lenguaje literario de pronto. Decimos, hora ganaba el cocodrilo, hora ganaba el príncipe. Es un ejemplo que tengo por ahí en la guía. Aquí significa ahora ganaba esto, ahora ganaba el otro. O sea, es como una alternancia de hechos. ¿Ok? O por ejemplo, si yo digo, María fue a la discoteca, ahora bailaba, ahora reía, ahora cantaba. Es decir, hizo alternadamente varias cosas, varias acciones. ¿Ok? Ese hora procede de ahora. ¿Ok? Ya se usa doble. Más comunes para nosotros, más conocidas tal vez suelen ser estas. Ya tal cosa, ya la otra. Ya en lo personal, ya en lo público. O por ejemplo, viene esto, viene aquello. Ah, bueno, fulano murió o bien porque se enfermó, o bien porque tuvo un accidente, o bien por, o sea, uno cuando plantea hipótesis utiliza estas conjunciones distributivas, se usan dobles. ¿Okay? Bueno, estas serían entonces las coordinantes. Nosotros retornaremos a ellas cuando estudiemos las oraciones coordinadas y cómo se analizan oraciones de ese estilo. ¿Okay? Lo que me interesa es que hoy conozcan cuáles son las conjunciones coordinadas. Seguidamente tenemos las conjunciones subordinantes. ¿Okay? Aquí es una lista mayor, abarca 8 tipos de conjunciones subordinantes. ¿Okay? Vamos a enumerar una tras otra como lo van a ver allí en la guía. Fíjense, tenemos, son conjunciones que como su nombre lo indica, se usarán
en oraciones subordinadas. Subordinado significa que depende de una oración principal. O ese es otro tipo de oración que estudiaremos más adelante. De hecho, va a ser el último tema que tratemos en el curso. Entonces tenemos completivas. Ese es el término correcto, completivas. Eviten utilizar completativas, eso no existe, es completiva. Normalmente tenemos el que y el sí. Si ustedes se acuerdan, al principio del curso, cuando hablábamos la diferencia entre el que relativo y el que conjunción, bueno, ese que conjunción es este que está acá, ¿ok? Es el que va después de un verbo. Ese es el que es conjunción, y ese que conjunción se clasifica como conjunción completiva. Aquí lo tienes, no quiero que te vayas, ¿ok? Este que va después del verbo, por lo tanto es conjunción. No quiero eso, no quiero que te vayas. Y este sí no lo confundamos con el sí condicional, que es otro tipo de conjunción subordinante, que es igual, de hecho funciona como en inglés if también, pero se usa como para introducir interrogativas indirectas. Dime si vas a venir. En lugar de preguntarlo de forma directa con signo de interrogación, ¿vas a venir? Esta es una forma un poquito más corta de preguntar. Dime si vas a venir. ¿Ok? Y utilizo el sí. Entonces, estas son conjunciones completivas. ¿Ok? Luego, necesito activar esto de nuevo. Ajá. Tengo aquí causales. No me confundan eso con casuales. Causales. Expresan causa. Expresan causa. Una conjunción causal introduce entonces causa como el nombre lo indica. Esas conjunciones son porque, que es el porque pegado y sin tilde, y algunas locuciones conjuntivas. ¿Ok? Así como vimos locuciones verbales, locuciones adverbiales, acabamos de ver locuciones prepositivas, también hay locuciones conjuntivas. Dado que, puesto que, ya que. Todas estas estructuras introducen causa. ¿Ok? No habla porque le da vergüenza. La causa por la cual no habla es esta, porque le da vergüenza. ¿Ok? Ese entonces sería el ejemplo de conjunciones causales. ¿Ok? Seguidamente tenemos finales. ¿Ok? Finales expresan finalidad, el propósito. Por eso se llaman así. Entonces tenemos locuciones como estas. ¿Para qué? A fin de que. ¿Ok? Aquí tiene un ejemplo. Lo he preparado todo para que estemos bien. ¿Para qué lo he preparado todo? Para que estemos bien. Ese es el propósito. Y esto es lo que la palabra nos va a indicar. O en este caso, esta locución. ¿Ok? También tenemos otro tipo de conjunción subordinante, las concesivas. Concesiva, por ejemplo, significa que la oración indica una dificultad que no impide que se cumpla lo expresado por la oración principal. Ajá, normalmente usamos el aunque. Hace un momento mencionamos el aunque, pero aquí es que de verdad lo vamos a estudiar. Por más que, a pesar de que, ¿ok? Eso va junto. Eso equivale a aunque. Fíjense aquí el ejemplo. Aunque llueva, saldremos. Es decir, el obstáculo sería la lluvia, pero ese obstáculo no va a impedir que salgamos. ¿Ok? Y eso es lo que expresa esta conjunción. Aunque llueva, saldremos. A pesar de este obstáculo, de esta situación adversa, vamos a salir. ¿Ok? Eso es lo que hace la concesiva, lo que nos informa la concesiva. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, voy a avanzar un poquito más, para que en un mismo pantallazo vean el resto. Fíjense que
Tenemos aquí consecutivas que expresan consecuencia, ¿ok? Normalmente usamos luego. Si bien existe el luego como un adverbio de tiempo, aquí es un luego que tiene valor consecutivo. Como aquí en este ejemplo, estudiaste, luego aprobarás. O sea, la consecuencia de estudiar va a ser aprobar, ¿ok? Por eso se llama consecutiva, expresa una consecuencia de algo, ¿ok? También tenemos con que, de modo que, de manera que, ¿ok? Estas son otras locuciones u otras palabras que expresan consecuencia, ¿ok? Tenemos otro grupo que se asemeja muchísimo, que vienen a ser las hilativas, ¿ok? Las tenemos aquí. La hilativa implica una deducción, que generalmente usamos la expresión por lo tanto. Suena en la almayanera, por lo tanto, la fiesta ha terminado. Eso se acostumbraba mucho en las fiestas, en discotecas antiguamente. No sé si hoy en día lo siguen haciendo, pero recuerdo que sí lo hacían mucho, ¿no? Cuando declinaba la fiesta ya ponían otros ritmos musicales y ya cuando ponían joropo era, bueno, ya desalojen el local, pues ya se acabó la fiesta. Bueno, era como una señal. ¿Ven? El hecho es que aquí tenemos esta locución que expresa este, este tipo de conjunción que es hilativa. Una deducción. Se parece mucho a la consecutiva. ¿Ok? Eh, continuativa viene a ser como un conector que me indica la continuación de la idea. Y normalmente lo expresamos por el pues. Pensamos pues que debes abandonar tu cargo. Normalmente va flanqueado con comas. Normalmente pensamos pues que debes abandonar tu cargo. O sea, no pasa nada si yo lo quito. ¿Okay? Pensamos que debes abandonar el cargo. Pero este pues es como después de una larga explicación viene a reiterarse la idea. Y el último grupo aquí viene a ser el condicional. Vamos a ver acá. Entonces el condicional, normalmente usamos este, el sí, ¿ok? Que equivale en inglés a if. También podemos buscar otra locución conjuntiva siempre, ¿ok? ¿Por qué se llama condicional? Porque para que una acción se lleve a cabo debe haber una condición que se debe cumplir, si no, no hay acción posible. Por ejemplo, si quieren, los llevo. Para que esta persona los lleve, deben quererlo. ¿Ok? Si no quieren, no los lleva. O si yo digo, si pasas por Madrid, ven a visitarme. Es decir, para que la persona lo visite, tiene que pasar por Madrid. Si no, no hay visita posible. ¿Ok? Esto es fundamental. Bueno, aquí pueden encontrar otro cuadrito con otros ejemplos de locuciones conjuntivas. ¿Ok? Muchas de ellas, como pueden apreciar, terminan con la palabra que, a fin de que, a pesar de que, antes de que, etc. Muchas de ellas. ¿Okay? Ya para ir cerrando este tema, les menciono algunos casos ortográficos que debemos considerar en el uso de las conjunciones. ¿Okay? Mencionamos hace un rato el uso de algunas conjunciones que van juntas y separadas. Lo mencionamos con el sino hace un momento. El sino pegado es la conjunción adversativa. El sino separado es condicional más adverbio de negación. Bueno, eso ya se mencionó hace rato. También tenemos el con que. Hay un con que se esté pegado, que es la conjunción ilativa, que explicamos que es como la deducción. Yo nunca le había visto hacer tal cosa, con que aguzé mi atención. ¿Ok? Entonces aquí tiene ese valor. O por ejemplo, esas expresiones, con que sí. Ese tipo de expresiones, también ese con que va pegado. Pero fíjense que aquí tenemos un con que separado, uno sin tilde y otro con tilde, ¿no? El sin tilde viene a ser una preposición que es con más la conjunción que. Basta con que haya 3 sillas libres. ¿Ok?
Pero también podemos tener ese que también puede tener un valor de pronombre relativo. Esta es una de las visitas con que se puede presentar un documento, una de las vistas, perdón. Esta es una de las vistas con que se puede presentar un documento. Bueno, aquí el que se puede reemplazar por el cual o la cual. Una de las vistas con las cuales se puede presentar un documento. ¿Ve? Para que vean que hay equivalencia con un pronombre relativo. En cambio, el con qué, con acento, aquí estamos ante un interrogativo. ¿Con qué lo insiste? ¿Okay? Y bueno, atención con el por qué. ¿Ok? Tenemos 4 maneras de escribir por qué. ¿Por qué? ¿No? Tenemos 2 pegadas, una sin tilde, otra con tilde, y 2 separadas, una sin tilde y otra con tilde. No, probablemente no sea más fácil comprender el por qué pegado y sin tilde y por qué separado con tilde. El por qué separado con tilde es pregunta, ¿no? Cuando se formula una pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Ok? Y este viene a ser como la respuesta, el por qué. Me acosté pronto porque estaba cansado. ¿Ok? Este es el que se escribe pegado sin tilde. Este no nos da qué hacer, ¿no? Pero ¿qué sucede con el por qué pegado y con tilde? Esto es un sustantivo que equivale a la palabra causa o motivo. No será fácil de adivinar el porqué de su silencio. Es lo mismo que decir el motivo de su silencio o la causa de su silencio. ¿Cómo podemos tener certeza de que eso es así? Claro, no solamente reemplazando por estas palabras, sino porque por lo general va acompañado del artículo el. Y ya vimos que el artículo tiene como función preceder al sustantivo. ¿Ok? El porqué de algo. Es más, se puede poner en plural, los porqués. ¿Ok? No es frecuente verlo, pero existe. ¿Ok? Y se escribe así. Pero ojo con preguntas indirectas, ¿no? Si yo quiero escribir, me gustaría saber por qué llegaste tarde, fíjense que no hay signo de interrogación, pero ese por qué se mantiene separado con tilde. ¿Ok? Para evitar, porque no hay preposición junto con artículo, eso no es posible. ¿Ok? Por eso es que nunca veremos antes del por qué separado con tilde, veremos un artículo. ¿Ok? Eso no es posible. Aquí sí. Y claro, tenemos un porqué separado y sin tilde que no es tan frecuente verlo, pero existe. Eh, Podemos verlo en 2 situaciones. Primero, una preposición de régimen más conjunción. ¿Ok? Estaba ansioso porque vinieras. Estaba ansioso por algo. Acuérdense lo que hablamos hace rato de estructuras o verbos que exigen unas determinadas preposiciones. Estaba ansioso por algo. ¿Por qué estaba ansioso? Porque vinieras. Estaba ansioso por esto. ¿Ok? Por esa razón va separado y sin acento. También es posible que el porque refleje preposición más el pronombre relativo. ¿Ok? El vestido porque suspiraba era raro. Claro, uno el que está aquí lo reemplaza normalmente por el vestido por el que suspiraba. Uno le añade el artículo. O el vestido por el cual suspiraba era raro. ¿Ok? Uno lo suele usar más de esa manera, pero también es posible usar el que relativo en estos casos sin artículo. ¿Ok? Por si lo ven de esta manera, pueden entender el mensaje al que se refiere. Ok, vamos a borrar acá todo lo que se demarcó y vamos a avanzar ahora en algunos detalles gramaticales con las conjunciones. ¿Okay? Son unas sutilezas aquí. Yo cito a María Marta García Negroni, es una autora argentina. Tiene un libro que se titula Escribir en español, claves para una corrección de estilo. Ella explica acá algunos errores muy comunes en el uso de las conjunciones, ¿no? Fíjense,
La conjunción que puede eliminarse si el verbo de la oración subordinada tiene un significado prospectivo y está en subjuntivo. Por ejemplo, solicito que se me extienda la constancia de título en trámite. Claro, que puede estar o no estar, no pasa nada. Solicito se me extienda, yo solicito esto, o solicito que se me extienda, no pasa nada que el que esté o no esté. Pero ¿qué pasa? Pensaba ibas a pedirme perdón. Aquí sí hace falta la conjunción. Pensaba que ibas a pedirme perdón. Aquí sí. ¿Ok? Solo si el verbo está en subordinado podemos omitirlo. ¿Ok? El verbo está en modo subjuntivo. Se me extienda. Pero, por ejemplo, pedirme, ibas a pedirme, esto no está en modo subjuntivo, está indicativo. ¿Ok? Como está en indicativo, sí exige la conjunción que acá. Pensaba que iba a pedirme perdón. A veces, esto es un error más de la oralidad más que de la escritura, ¿no? Se aconseja eliminar la repetición de conjunción que cuando se intercalan incisos oracionales. Fíjense, me dijo que si quería que fuera a verlo. Ok, el inciso o la posición es esto. Es una información extra que yo demarco entre comas. ¿Ok? Puede ser demarcada también con rayas o con paréntesis. El asunto es que ya el que se mencionó, no hace falta retomarlo. ¿Ok? Que no tiene sentido repetirlo. Me dijo que si quería, fuera a verlo, como está corregido aquí. ¿Ok? Me dijo que si quería que fuera a verlo. Esto ocurre muy a menudo en la oralidad, pero la escritura es algo que podemos controlar. La oralidad a veces cuesta controlarla, pero la escritura podemos controlarla. ¿Ok? Aquí les menciono otro caso. Te pido que si puedes que me ayudes, o te pido que si puedes me ayudes. De nuevo, al igual que la anterior, esta opción que está aquí es la apropiada. ¿Ok? Esta que resalto acá. Muy bien. Tengo también el caso de mientras. ¿Ok? Por ejemplo, la conjunción mientras y la conjunción mientras que son intercambiables cuando introduce una oración adverbial de tiempo. Prepara la cena mientras que yo termino con el ejercicio. Yo puedo decir, prepara la cena mientras yo termino con el ejercicio, eso está bien, o prepara la cena mientras que yo termino de corregir los ejercicios. Es decir, aquí se está expresando simultaneidad de acciones, ¿ok? Entonces puede estar o no estar el que, no pasa nada. Pero atención acá, si se pretende marcar una relación de contraste, o sea, que los hechos no son necesariamente simultáneos, sino que simplemente este hace esto y hace aquello, y ya, solo la locución mientras que resultará posible. Es decir, María es argentina, mientras que Concepción es española. Estoy haciendo un contraste. Si yo le quito esta conjunción, va a quedar distorsionada la oración. Dice, María es argentina mientras Concepción es española. Esto está distorsionado. ¿Por qué? Porque da a entender que mientras Concepción tenga la nacionalidad española, María seguirá siendo argentina. O sea, si se muere Concepción, ya María es argentina. Eso es ilógico. ¿Ok? Ese es el problema que genera el mientras que, pero que se omite el que cuando realmente es necesario. Aquí no estamos expresando acciones simultáneas, por el contrario, estamos expresando contraste. Y entonces, mientras que tiene que estar ahí. ¿Ok? Y bueno, para ya terminar, bueno, en las construcciones contrastivas, con el verbo preferido, la expresión es preferible, el segundo término, la comparación nunca debe introducirse con la conjunción que, sino con la preposición a. Es preferible tener enemigos que tener amigos como él. Lo correcto es tener enemigos a tener amigos como él. Bueno, este sería el otro elemento. Bueno,
Ya con esto cerramos nuestra explicación. Bueno, no está de más recalcar la diferencia entre el que es relativo y que es conjunción. Por favor, este cuadrito no lo dejen pasar, ¿ok? El que es relativo, ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, eh, es diferente al que es conjunción. Recuerden qué palabras normalmente tenemos antes y de cada una para deducirlo. Y este cuadro nuevamente lo reitera, ¿ok? Ok. Bueno, esto era lo que yo quería explicarles el día de hoy. Bueno, entonces por aquí damos por concluida nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto a través de Módulo 7 o WhatsApp.